Muchas gracias por venir. Ya estás. Sí, de hecho mis invitados nunca se dan cuenta cuando empiezo a grabar, ¿eh? Bueno, muy bien. Porque es parte de la naturalidad con la que podemos platicar. Este, sí, decimos groserías, decimos Se vale todo, de somos todo, de libres. todo. Sí, la Así verdad es es. que esto, como te digo, no es una entrevista, es una plática. Ajá. Y yo sabía que contigo podemos tener unas pláticas muy Muy padres. sabrosas, vas a ver. Híjole. Entonces, te reitero, gracias, muchas gracias por venir. Yo digo, no eres papá, pero sí eres mamá. Sí. Y sé que nos puedes aportar un chorro de cosas aquí. Digo, desde tu parte profesional, que conozco muy bien, y tu parte personal, que también conozco muy bien. Y al final pues yo siento que a veces como hacer ese contraste también nos ayuda a ver, pues, por dónde vamos, ¿no? De repente, digo, ahorita pues he estado pues platicando con puros hombres, papás, y sí, coincidimos en muchas cosas, realmente, pues nos damos cuenta de obviamente la oportunidad que tenemos como papás y en la sociedad en general, ¿no? En nuestro rol, que está un poquito, pues, no sé si decirlo ausente o cómo, pero que finalmente podemos hacer mucho más. Y finalmente el objetivo de este espacio es para eso, para hacer un pequeño eco ahí, ¿no? Con nuestros compañeros, ¿no? Y yo sé que, pues, tu visión de la vida y de las cosas que compartimos, yo siento muchas cosas en común, eh, pues al final yo sé que va a sumar bastante a este proyecto que traigo aquí. Pues yo te agradezco muchísimo que te hayas, eh, pues no sé, pues me hayas puesto en tu lista de invitados. ¿Qué Me es pensaste cuando te escribí? Pues sí me sorprendí muchísimo porque yo no conocía que esta faceta tuya de comunicar. Ni yo la conocía, ¿eh? No, pero no me sorprendió a la vez tanto porque tú eres un buen comunicador. Tienes mucho carisma, tienes naturalidad, transparencia, te atreves a decir lo que piensas, no sigues esquemas, que a veces Mm. eso es muy acartonado, ¿no? Entonces dije, ¡ay, qué padre, qué padre! Si él está haciendo algo que se le va a hacer muy fácil, se te va a hacer esto. Yo creo que ya lo estás disfrutando y porque ese es el secreto, Sí, que lo disfrutes. no, completamente. Digo, no puedo ocultar que previo a cuando ya siento a alguien aquí, y créeme, todos han sido amigos, ¿no? Pues sí, siento como ese nervio que, pues yo creo que al final es positivo, es parte de sentir, ¿no? Es parte de Sí, la sentir como emoción, esa, ajá, esa emoción sí, y poderla transformar en algo padre que es, pues, una conversación, ¿no? así, sí, sí. Este, Pero una conversación con con un sentido, sentido claro, y con una dirección. así Y es, además compartirla con otros. así es. Eso es muy bonito lo que estás haciendo, Ciel. Sí, y yo sé que Sí, de repente los incomodo porque son temas que a lo mejor, pues no son temas que a lo mejor son tan cotidianos. Y en alguno de las pláticas que tuve con alguien, de repente hablábamos mucho, por ejemplo, de las pláticas incómodas con los hijos. mm, Son incómodas, ¿no? ujú. Pero que finalmente o se están haciendo o no se están haciendo, ¿no? Y coincidimos que pues la mayoría de las cosas pues no se están haciendo. Y parte de esta conversación, pues no es que sea incómoda, sino sea muy introspectiva, ¿no? De analizarnos un poquito y no necesariamente tener la razón sobre algo, simplemente tener un punto de vista y podrá no estar de acuerdo con él, pero pues es abrir algo muy personal, ¿no? Que es pues la educación de nuestros hijos, que finalmente pues son temas sensibles y delicados, ¿no? Y tú la puedes ver desde la parte profesional y desde la parte, pues, vivencial, Claro. que finalmente, pues, te toca ser mamá, ¿no? Me tocó ser mamá, también tuve un papá. Tuviste un Tuve, papá. yo tuve la suerte de tener un papá hasta que ya yo me hice independiente. Ujú. No como a muchas personas, mujeres, hombres, que el papá se va en la adolescencia o nunca lo conoce. No, yo hasta que me Tuviste un fui de... papá muy presente. Sí, sí, sí. Y como fui la primera hija,
pues había ese clique que se hace con el primer Ok. hijo. Sí, y mi papá y yo compartíamos mucho, platicábamos mucho. Él también es así como como decían los griegos, un prococte. Ah, ¿Sabes qué es un no, no, prococte? no, no. Bueno, en la antigua Grecia se catalogaban a los ciudadanos en tres tipos. Ajá. Unos eran los sabios, ¿sí? Ya filósofos que tenían conocimiento y que tenían respuestas existenciales, ¿no? A las preguntas existenciales. Ujú. Y luego estaban los prococtes, que eran la gente interesada en saber, en Ah, ok. buscar, Los curiosos. buscar conocimiento, indagar, investigar, ¿sí? Resolver enigmas, no Ok. quedarse con dudas, preguntar, esos eran los prococtes. Ok. Y los terceros eran los idiotes, pero no como los conocemos hoy, con A, idiotas. Ok. Hoy son idiotas, no, esos eran idiotes. ¿Qué característica tenían esas personas? Pues gente que vivía el día a día. Ok. El conseguir el dinero para comer, la Ujú. ropa, lo cotidiano, la plática, el chisme. Yo creo que si hubiera habido TikTok, pues serían los fans del TikTok, ¿sí? Que no tienen un fin, ¿no? Pero también en TikTok hay contenido de repente, ¿no? Sí, No, los idiotas buscarían en TikTok, pues, gastar el caídas tiempo. graciosas, ¿sí? Cómo dar un pastelazo a no sé quién, ese tipo de cosas que no tenían ninguna sustancia, no estaban interesados. Ok. No estaban interesados en nada que no fuera lo superficial, lo Ok. cotidiano. Ok. Entonces mi papá, pues ya ahorita yo ya lo paso al primer tipo de personas porque él tiene 85 años Wow. y sigue. Siempre lo recuerdo con un libro debajo del brazo Ok. y siempre estaba leyendo algo y cosas bien extrañas que, pues mira, yo ya voy para el, ¿cómo se llama? El sexto Sexto piso. decenio, el sexto piso. Entonces ya son bastantes Sí, años y claro. temas que no eran comunes, como las pirámides, como los extraterrestres, como toda la cultura hindú, el budismo, la Ok. astrología, todos esos temas eran tabús. Sí, 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 sí. no, no, no. Aquí nomás hay una religión y ya, ¿no? Así es. Entonces, ese tipo de temas mi papá me platicaba. Ok. Viajes astrales. Imagínate, entonces Te hacía soñar me bastante, conectó ¿eh? con Ok. esa, ¿cómo te diré? Con esa línea de tiempo, diría yo. Entonces ya entendí por qué eres así. Ah. Sí, No, o sea, eres curiosa, eres, sí, como te diré, no, como que no eres no se puede decir molde, pero pues yo siento que siempre estás explorando cosas diferentes. siempre, siempre. Nunca estás quieta. Y la verdad que ahora últimamente ya no me la dijeron a la primera. Sí. Yo todo lo pongo en duda, la verdad. Hasta nuestros propios pensamientos, ¿no? Todo. Fíjate qué curioso, Ociel, nuestros propios pensamientos, porque a veces ni son propios. Ah, sí, sí, sí. Creo que son mis pensamientos, pero no son míos. No, ajá. Fíjate qué curioso. Ujú. Resulta que ya llevo varios años, bastantes, no sé, unos 5 o 6 años, metiéndome mucho en el estudio de la nutrición Ok, humana, porque empecé a observar que en la práctica de la consulta, en muchos casos no tenían razón de ser. ok. O sea, no había situaciones significativas para decir esta persona porque tiene depresión Ujú. o esta persona porque es tan insegura o porque está tan ansiosa. No había un estrés postraumático que haya tenido Ujú. una niñez Ok. fatal o etcétera. No, no, no. Ujú. Entonces decía, ¿qué le pasa? Entonces yo empecé a indagar como me Ujú. gusta hacer y encontré que tenía que ver mucho con la nutrición. Ok. Y esa línea de investigación me llevó a lo que actualmente estoy más enfocada, de una manera autodidacta. Ujú. En lo que le llaman la gente, lo conoce común y corriente como flora intestinal, Ok. pero se llama el microbioma humano. Ujú. Entonces, nosotros tenemos 10,000 veces más microorganismos, 10,000 veces más que nuestras propias células.
Ok. O sea, somos un costal de bichos. Sí. Sí, así, literal. Ajá. Y yo a tus seguidores les recomiendo que no me crean nada, que busquen, que como Sí, yo le claro. hice, ¿no? Ajá. Y también como yo, que no me crean y que todo lo pongan en duda. Así es. Pero hay muchísimos estudios de investigación en la microbiología, en la neurociencia, en la nutrición, en la virología, bueno, todas las disciplinas están, todavía esta área está en pañales, pero se están relacionando, por ejemplo, pensamientos de tipo suicida Ujú. con estos microorganismos. Ok. O sea, no son tuyos. Sí. Por ahí me encontré un video así que me impactó, que un grillo se suicidó. Pum, se ahogó, se aventó al agua y Ajá. se ahogó. Pero no fue el grillo el que quiso hacerlo. Traía un parásito del tipo reptiliano que lo obligó a que se suicidara, porque el parásito quiere emigrar a otro grillo, a otro Ok. organismo, a otro huésped. Ok. Ujú. Eh, no sé, la ansiedad, la gente dice, es que, ¿por qué me siento así? Ansiosa y quiero comer algo y corren a comer esto, a comer aquello, Sí. pero es que no sé qué tengo. No, no son ellos, Ujú. son esos bichos y sus tóxicos que están liberando, ¿sí? Que cambian las bioquímicas, incluso la bioquímica cerebral, Ujú. y nos generan pensamientos que no son de nosotros. Ok. Entonces, todo llevarlo a la duda. Ujú. No me crean nada, lleven todo a la duda, Pero ¿sí? entonces todo eso, pues esa exploración, dices, viene a partir de tu papá. ¿Tú fuiste la mayor Y luego son 5 a 5 hermanos. hermanos? De mí siguen 2 hombres y Ajá. luego 3 mujeres. Ok. Sí, somos 6 en total. ¿Y con todos tenían la misma relación tu papá? No, 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 no. Por ejemplo, mi papá, su trabajo para generar Ajá. ingresos era la electrónica. Ok. Sí, entonces él tenía su propio negocio de electrónica, reparación de televisores, de radio, Ok. de todos los aparatos Sí. electrónicos e instalación de antenas, porque te estoy hablando pues hace 55 años, por ejemplo, Muy. que no había cable, no había Easy, no había Ajá. nada de eso. Sí. Entonces él instalaba antenas que captaban canales de aquí de California, Wow. porque incluso en Ensenada no teníamos canal. Ujú. Yo me acuerdo que el canal de Nacional entró, ya estaba casi yo en la adolescencia. Wow. Entonces veíamos caricaturas en inglés, todo en inglés. Ok. Y mi papá esa era su fuente de ingresos. Ajá. Pero se empezó a interesar ya en asuntos más metafísicos, Ok. esotéricos, filosóficos, ¿no? Le empezó a gustar como un hobby, como un hobby. Y entonces a mis hermanos varones se los llevaba al trabajo de electrónica. Ok. Esa era la ¿A ti no convivencia del... te enseñó la electrónica? Sí, cómo no. Yo llegué a ir también al negocio a veces a cuidar la caja porque él salía a Ujú. instalar cosas y me quedaba ahí. Entonces me decía, hija, ponte a sortear estos bulbos, porque eran de Ok. bulbos las Sí, cosas. sí me Entonces, acuerdo. mira, este está fundido y este está bueno. Y Ajá. así los vas a sortear. En una caja pones. Entonces yo empecé a ir a conocer, ¿no? A ver, ahora quiero que le quites el cobre a estas bobinas. Y ahí Ok. me ponía. Entonces desde ahí tu papá no tenía como esa parte, el hombre es el que hace eso y No, para no. él era indistinto. Igual mi mamá. Mi Ok, mamá mi hermano, el que me sigue a mí, hace tortillas de harina, lava, ok, plancha, cocina. O súper sea, bien. no éramos una familia normal. Convencional. No, no, no. Oye, eso es Sí, interesante y más pues, tantos años atrás, sí. pues, digo, de alguna forma, pues, socialmente, pues, no es lo común, ¿no? No, espérate, Osila. O sea que sí, mi papá marcó ahí un rumbo de la familia. Ok, Sí, más bien, por ejemplo, mi mamá no es como otras familias que la mamá hasta cierto punto dirige, impone sí. algo, ¿no? No, mi mamá lo seguía a él. Ujú. Entonces mi papá se hace vegetariano. Ah, canijo. Se hizo vegetariano hace, pues sí, como Cuando 50 existían años, los algo así. vegetarianos. Entonces, imagínate, no había lo que ahorita vas a un Sí, sí, restaurante sí. y te tienen platillos a opción. Ujú. No, allá no. Tú llegabas a un restaurante, oiga, yo no como carne, ¿qué tiene de vegetariano? Nada. Y la gente te veía feo. Pues dice, ¿y qué va a comer? ¿Y usted qué come? Entonces, ese fue un motivo de bullying para mí, al menos, ¿no? Yo creo que mis hermanos Sí. también, porque nos decían, ahí vienen los lechugas, ahí vienen los yogures, sí.
O sea, yo crecí ya como quien dice en un hogar vegetariano, ni pollo ni pescado. ¿Tu mamá también? Sí, pues mi mamá lo seguía, te Igual. digo. Entonces ella Órale. aprendió a cocinar comida Pero en ese vegetariana. tiempo, por ejemplo, esas ideas, donde también de sus libros que encontró No, mi, así. mi papá, verás cómo estuvo. Ahí en donde él estaba en su taller ese de electrónica por la calle Juárez, muy Ajá. cerca de la Reforma, del monumento, ahí una cuadra estaba su taller. Por ahí cerquita había un señor que tenía, ya un señor mayor, que tenía como esas inquietudes de Rosacruz, de masón, no sé Ah, qué ok, cosa era el sí. señor. Ujú. Y ese señor a su vez conoció a otros que ya eran vegetarianos y pues platicaban. Entonces mi Oh, papá ok. yo dijo, yo quiero, ¿qué es eso? Sí. Entonces, cerca, fíjate qué curioso, cerca de donde yo viví y crecí, mi barrio, que es en la colonia Maestros, se puso ahí un lugar que se llama la Gran Fraternidad Universal, Ujú. la Ah, GFU que sí. le llaman, Instituto de Yoga, que Que nos quedaba unas cuadras. Ahí fue donde mi papá empezó. entró. Ok. Ajá. Ahí había una escuela iniciática donde había cámaras secretas, porque el de acá no podía saber el de acá. Ok. Bueno, solo los avanzados sabían de los principiantes, ¿no? Tipo así, masón, Sí, 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 sí. que no sé mucho de los masones, pero me imagino, ¿no? Entonces, ahí fue donde él aprendió astrología, Ujú. todo lo que es la corriente de la India, del Perú, estudiaban a la cultura maya, a la cultura Ok. inca, todos esos temas, ¿sí? Eran ahí, se estudiaban en las escuelas. Ok. Pero a mi papá le apasionó la astrología. Él ya, hasta el día de hoy, Wow. sí, se dedica, ¿no? Y después, hace como unos veintitantos años, le apasionó el tarot. Y Ok. el tarot. Y siempre me insistió, hija, tú serías una gran astróloga, Sí. estudia astrología. Y yo, pues sí sé, Ajá. imagínate, cómo mi papá me transmitió, ¿sí? Todas sus inquietudes, todos sus conocimientos, de tal manera que, pues yo ya ahorita, por ejemplo, en base a la astrología que aprendí de Ajá. él, pues yo puedo percibir rasgos en las personas. Ok. Pero no me baso en eso, porque pues, yo tengo mi formación universitaria, que tampoco no creas que está muy completa, que Pero digamos. lo complementaste de alguna forma, ¿no? Eh, experimenté. Ok. En psicología estudiamos algo que se llama los temperamentos, Ujú. ¿sí? El colérico, el flemático, el melancólico, el sanguíneo, y esos están catalogados en la astrología como signos de agua, de fuego, de aire, de Ok. tierra. Así, muy bien. Ujú. O sea, Bien definidos. los describen igual, Ok. ¿sí? Entonces, es un tipo de personalidad sanguínea, es muy diferente a una flemática. Ujú. ¿Sí? Lo que le trauma al sanguíneo jamás le va a traumar al flemático. O Ujú. sea, le va a parecer una tontería, se le va Sí. a resbalar, ¿no? Y eso estaría muy interesante que un papá lo conociera, un papá que conociera qué temperamento tiene su hijo o su hija. Sí, de hecho, mucho de lo que hemos platicado aquí también es cuando descubres o te das cuenta que, bueno, si tienes más de un hijo, o sea, no los puedes educar parejo a todos. Incluso, pues antes, digo, yo me acuerdo mis abuelos para atrás, pues todos eran de 8, 10, No, 12 hijos. sí, Pues ahí yo creo que ni por tiempo ni por practicidad te podías poner a educar a cada uno diferente, ¿no? A todos parejos como militarizados los educaban. Pero la realidad es que, pues, ahorita que hay más información, pues te das cuenta que eso no es tan funcional, ¿no? no. Que lo que le funciona a uno, como lo que tú dices, no le funciona a otro. Antes, pues, no tenían muchas opciones para elegir, pero ahorita, pues, ahora sí que si no lo haces es porque, pues, no quieres, o sea, no quieres conocer a tu hijo, no quieres... No estás, eres un idiote. Ah, Eres un idiote, no exactamente. estás interesado Sí, claro. en leer un instructivo, Así ¿sí? Un es. manual. O sea, hay papás que se pueden dedicar, no sé, horas en leer un instructivo de algún aparato, de algún motor, de algún carro, Ujú. para saber cómo tratarlo, no echarlo a perder, pero son incapaces de ponerse a leer un libro de paternidad. Exactamente. No No, les es una interesa, realidad, es una ¿sí? realidad. No les interesa. Y tú, por ejemplo, ¿cómo decidiste, bueno, ya sabiendo todo eso, estudiar psicología? ¿Cómo decidí estudiar Ajá. psicología? ¡Wow! Esa es una historia, ¿eh? Mira,
eh, yo tenía una vecinita, como fui la primera y fui mujer y luego dos hombres, pues Ajá. no jugábamos tanto como mi vecina que nos llevábamos 2 meses nada más de edad. Entonces, Ujú. desde chiquititas jugábamos y ella se empezó a identificar, a definir muy bien que ella quería ser diseñadora de modas. Ok. Entonces costurábamos así, ropita a las muñecas, a las Barbies y wow, decía, ella ya sabe lo que quiere ser, pero yo ya decía, yo no quiero ser esto. Y un día estaba yo con mi mamá, viajábamos en autobús urbano, Ujú. porque no había micros, eran la burra, le decían, unos Sí, sí, camisotes los largos. cabezotes. Esos, en esos fuimos acá al centro y luego ya de regreso, paramos a esperar el camión de regreso y ahí cerca con nosotras llegó una loquita, porque así dijo, mamá está loquita, vestida toda estrafalaria, así, con un gorro lleno de basura aquí para que se hiciera alto así el gorro, traía mucha ropa Ajá. puesta, olía muy mal, traía bolsas cargando con un montón de cosas, no, una esquizofrénica, ¿no? Y traía una muñeca, así terrorífica la muñeca, y le empezó a gritar feo la muñeca. Decir, no me acuerdo qué tanto, pero yo me acuerdo que maltrataba a la muñeca y yo me asusté mucho. No sé, tendría unos 7 años, Ujú. ay, 8, no sé. Y mamá, y acá quería llorar porque tenía miedo. Me dicen, no le hagas caso, es que está mal de la cabeza, está loquita. Mi mamá, pues, ¿qué me podía decir? Sí. Pues yo me quedé con eso. Me Ajá. quedó dando vuelta esa escena. Y, y un día de repente que estaban, ¿tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer, las amiguitas? Yo les dije, yo voy a ser doctora de loquitos. Cuando vayas Lo que sí recuerdo muy sean los bien. psicólogos. Y así lo decidí. Y de Ajá. ahí no me moví. Qué Pero loco. ya después que crecí, ya me empecé a ver las cosas, yo quería ser psiquiatra, Ajá. estudiar medicina y psiquiatría, Sí. pero no se pudo. No se pudo, no se quiso, más Ujú. bien. Mi papá tenía sus ideas de que los hombres tenían que prepararse porque ellos se iban a casar y a mantener una familia y Ajá. yo me iba a casar y a mí me iban a mantener. Ok. Entonces, por el dinero que él tenía reservado para estudios, Era para los varones. a los varones, y yo pues que estudiara secretaria, que hasta Sí. eso estaba bien, fíjate. O sea, en ese sentido, digo, ahorita que me dices, sí tenía ideas muy revolucionarias para ese tiempo, Ajá. pero finalmente, pues, en ese momento, pues no estaba mal visto ese tipo de decisiones, ¿no? No, 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 era lo que Ajá, sí, era sí, lo que sí. era, ¿no? Entonces, Lo que espera la sociedad de que sí, decidieras, ¿no? pues no, no, aquí en Ensenada no había Ok. medicina en la UABC en De- aquellos años. Pues ni en ningún lado, yo No, creo. aquí había Xochicalco, acababa de llegar. Mm. Xochicalco acababa de llegar con medicina y pues no, la colegiatura Sí, carísima. Bueno, le digo, me voy a Mexicali. No, a Mexicali, no tú de aquí no te vas a ir. Fíjate, las ideas que ahorita sí. vamos a ir para eso, para allá. Como por un lado él era como diferente Sí, abierto, a ¿no? muchos temas que muchos no los aceptaban y los consideraban fuera de lugar, y para otras cosas era muy conservador, Sí. muy conservador. Mi papá nació en Sinaloa, donde allá las mujeres se Sí. alinean, ¿verdad? Entonces, bueno, pues me quedé y en eso abrieron psicología en Xochicalco. Ok. Okay. Entonces dije, bueno, aquí si me quedo en Ensenada, pues trabajo, porque trabajar y estudiar medicina es muy difícil Ujú. al principio. Entonces dije, no, Sí. pues trabajo, estudio psicología Psicología. y eso hice. Entonces con el trabajo me pagué la carrera. Ok. Entonces estuve casi 7 años en la Marina, ¿A poco? fui militar, porque ese ingreso de la Marina me ayudaba a pagar la Ok. universidad. Ujú. Entonces yo estaba en infantería de Marina. Ahí estuve entre puros hombres. Ajá. Imagínate, militares, papás. No, o sea, yo he convivido mucho con los hombres y los observo mucho. Ujú. Sí, los observo muchísimo y son muy buena onda los hombres. Cuando ellos están comprometidos, metidos en el rol de un papá, Sí. los niños los quieren mucho, las niñas, los adolescentes, los quieren mucho. Las mamás somos a veces como un poquito más complejas, mm, pues más batallosas, ¿no? Como se dice Pues es que comúnmente. sí, nosotros somos como más prácticos, ¿no? Sí,
Sí, más prácticos, o sea, así, paso 1, 2, 3, va, sí. 1, 2, 3, y, Sí, pues es ¿no? que su Sí, sí, su manera de procesar la información es así ajá, práctica. Fíjate que, pues tú y yo nos conocimos de alguna manera en trabajos grupales, en ujú, talleres, donde había dinámicas muy sensibles, ¿verdad? Donde había el trabajo del niño interior. Y yo ahí observé que cuando se trabajaba la figura paterna era donde había más sensibilidad, ok, tanto en hombres como en mujeres. ah, Es cuando tronaba la gente con todo. Tanto si hubieran estado con el papá toda la vida como ujú, si nunca lo hubieran conocido. ok, O como si el papá los haya abandonado y ujú, lo vieran a veces de vez en cuando. sí. O sea, en ese trabajo emocional con la memoria paterna era el más emotivo. ¿Y tú crees que sea también por el límite que pone de repente un papá, tanto en atención como en amor, como que lo dosifique? Yo creo que viene de más allá, Ok, Osiel. Esta reacción en terapia, ajá, sí, porque no es lo mismo en la vida cotidiana, en sí, un estado de sí, conciencia más, más racional. ujú, Cuando estás en un estado sensible, emotivo, abierto en tus emociones, pues sale el cobre o sale el oro, sale lo que traes, ujú, verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver con el paradigma religioso, no importa la religión, ese paradigma que dice que Él, el que creó todo y el que ok, nos dio todo, es el Padre, ok, ¿sí? Eso está muy metido como un arquetipo en la raza humana. ok, Siempre lo han relacionado con el Padre, el Creador, hasta alguna gente, mi papá ujú, Dios le llaman. sí, Entonces, en ese sentido, y más en nuestra cultura occidental, hay culturas originarias que persisten, pues donde la madre tierra, la ujú. Pachamama, entonces están más, también están muy vinculados con el arquetipo materno, pero la occidental es el paterno. Entonces, finalmente es como que nos han sembrado que la figura de papá tiene más peso que el de Es el que mucho te va a más. dar todo, te lo va Ajá. a quitar todo. Ok. Ok. El que te va a cuidar o el que te va a castigar. Pues es como la familia de antes, ¿no? Que cuando llegue el papá, así llegue en Ujú, la noche cansado, es el ujú. que va a hacer un terremoto en la casa, ¿no? Sí, así es. Ok, ok. Así es. Entonces tú lo asocias más por ese Más lado, así, si nos vamos que es como, ajá, más a la raíz, yo lo relaciono así, a lo mejor ya no con las nuevas generaciones. sí. Mira, está tan en todos lados, como el ojo que todo lo ve, Ujú, ese arquetipo patriarcal o paterno, sí. que hasta nuestra nación le dicen patria. Ajá, Y eso sí. es algo que a mí no me suena una lógica porque patria viene de patriarcado, Ujú, pero la nombran como femenino. ok. No le dicen el patria Ujú, la más que al patria. colegio. Le dicen, Sí, ¿cómo sí. dice? La madre. La madre patria, ¿no? Ahí está medio bisexual eso. Ahí quisieron equilibrar a lo mejor Hermafrodita. un poquito ahí. No, el subconsciente No, pues no acepta no eso, procesa de ¿no? esa manera. Sí, claro. Entonces, está metido el arquetipo paterno Ujú, en todos lados. ok. A la madre la han puesto en otro tipo como de rol, Ujú, ajá, en otro, pues sí, en otro arquetipo, más débil, aunque sea la que manda, ¿no? ujú, En la práctica, pero el subconsciente del ser humano se programa, se informa, se llena de información a través de símbolos, de metáforas. ujú, Es su lenguaje, ¿sí? Así es como se va programando un ser humano. Entonces, un papá que está involucrado, que convive con los hijos, que incluso se involucra en darles de comer, en que te bañes, en que tareas cotidianas que normalmente hacen las mamás, ese papá va a empezar a influenciar en la programación psicoemocional del hijo o de sí. la hija. Ujú, ¿Sí? Cuando uno comprende
que como tú vivas cada instante de cada día, tu vida, y más aún si tu hijo, tu hija te está viendo, ese es el legado que le vas a dejar, no lo que le digas, no lo que le expliques, no lo que le compres, no. Tu legado eres tú, tu manera de vivir las experiencias, tu manera de manejar los problemas, tu forma tu concepto y práctica de lo que es responsabilidad o lo que es Sí. irresponsabilidad, ¿sí? Eso es lo que le vas a dejar, ese legado. Si tu hijo te ve contento, te ve que estás haciendo lo que te gusta, te ve que eres un campeón en la economía, porque para el masculino la economía es, Sí, sí es sinónimo de el proveedor, ¿no? claro, la autoestima está basada aquí en Occidente Sí. en dos cosas para el hombre, autoestima y sexo. Sí. Si tú estás bien con eso, eres un picudo. Y si no, Y si no, andas bailando en la cuerda floja. sí, sí. Sí. O sea, o haz de cuenta, si tienes bastante calidad en tu actividad sexual, eso te va a compensar un poquito si con el billete no andas muy bien. Sí, ¿Sí? Y si traes la cartera retacada, ¿sí? Pero pues no andas bien con la sexualidad, también sí, te va a ya compensar. compensar. Pero ni buen sexo Ajá. y la cartera toda flaca, Ujú. no, tu autoestima está tambaleando. Y yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo. Incluso ayer lo platicaba con un amigo. Este amigo, pues, va a ser padre recientemente, ¿no? Va a ser recientemente padre, pero ya no está con la madre. Entonces, pero la madre le está exigiendo, pues, la economía nada más. Le dijo, es que, pues, yo esperaría que tú proveas todo y ya. Y yo, ay, canijo, o sea, y es más chico que yo, y la muchacha es mucho más chica que yo. Y yo dije, pues, de alguna forma ya me he dado cuenta que de repente ahorita generaciones mucho más jóvenes siguen trayendo ese concepto. Por ejemplo, niñas que pues buscan, pues ya sea muchachos más grandes o algo que pues prácticamente que las mantengan, ¿no? Pero es donde yo digo, híjole, pues como hombre tenemos que trabajar más, reforzar eso que tú dices, que finalmente no somos esas dos cosas, o sea, no somos solamente sexo No, no, y no. dinero. Pero sí son un pilar muy fuerte de su Sí, autoestima. definitivamente. Y es ahí donde yo digo, bueno, entonces nuestra tarea también es trabajar con fortalecer otras áreas. Igual que la mujer, porque ahorita, pues el rol de económicamente de la mujer y el hombre, pues ya básicamente se están igualando. O sea, en una familia, Ujú, pues ya es muy común que aporten las dos partes igual. ujú. Pero finalmente si nosotros nos quedamos solamente con esa idea o nuestro soporte de la autoestima con esos dos pilares, pues imagínate cuando estemos aportando lo mismo, yo digo, bueno, pues estamos aportando lo mismo, entonces, ¿qué más voy a dar? O sea, ¿cuál es mi otra función? Y es donde yo realmente he reflexionado tanto y digo, bueno, pues por eso cuando me ven cambiando los pañales a mi hijo, o ven que estoy con mi hijo, o ven que lo llevo y todos, pues me aplauden acá. No, dicen, no manches. Claro. ¿Qué es? Sí. Yo, no, ¿por qué? O sea, yo sé que esa parte que yo estoy aportando, que primeramente es por la seguridad y por el bienestar de mi hijo, también sé que es una parte importante de mi ser, ¿no? Ujú. Y que si eventualmente no he estado bien económicamente porque he sido muy emprendedor, este, eh, sé que eso no me va a derrumbar. O sea, si eventualmente no estoy bien económicamente, realmente yo quiero, ya llega un punto que no me preocupa tanto. Porque Este, tu interés está enfocado ya en... Tienes otra manera de ver la vida, ajá, pero el común, según, sí, por ejemplo, la pirámide de necesidades de Maslow, por ejemplo, es comida, sustento, y luego vienen otras necesidades existenciales ya, exacto. ¿sí? Entonces, tú has comprendido, has hecho mucho trabajo interior, crecimiento personal, has,
has buscado, has encontrado, entonces ya no tienes los mismos lentes que la mayoría de los Claro, papás. y obviamente, yo lo acepto, o sea, yo he descubierto gran parte de todo esto a raíz de ser papá, o sea, yo sí me considero uno fiel antes y después de mi primer hijo, que tenía 23 años, 24. O sea, no lo esperaba para nada. Y fue un golpe duro, o sea, para mí yo tenía mi plan perfecto, ¿no? Mi autorrealización y todo, y pum, o sea, ahí está. Y yo, ay, güey, ¿qué sigue, no? Pero, pues finalmente, y yo he hablado con mi hijo, o sea, la neta, pues fue lo mejor que me pudo pasar en ese momento, ¿no? Ujú. Este, tanto en mi persona, mi sensibilidad. O sea, había cosas que pues yo digo, ay, canijo, o sea, a partir de ti, o sea, antes no podía ni llorar por cosas, y no porque fuera insensible, simplemente porque decía, no, pues X, no, pues X. O sea, yo siempre dudaba mucho de mi fe con Dios, porque yo lo relacionaba mucho con la religión. Entonces yo Ujú. también fui como muy curioso. No era muy ruidoso, eso sí, me lo guardaba, pensaba, pero nunca estaba conforme, pues entonces de repente me cae esta noticia de mi primer hijo y yo creo que a partir de ahí tenía una razón palpable y real que era parte de mí, entonces era como que, wow, esa madre, o sea, Sí, me ya, ¿sí imagino me que ha de entiendes? ser Fue como, para un muchachito que de 23 años tenía. ajá, entonces para mí fue una revelación de lo cielo antes y después, o sea, yo soy una persona, pues no completamente diferente, ¿no? O sea, pero sí este, completamente mi sensibilidad y mi forma de ver la vida y mi conciencia fue muy diferente, ¿no? Y en esta misma exploración o mi preocupación de dejar un hijo diferente o de tener esa gran responsabilidad en mis manos, pues era cuestionarme mis propios valores, o sea, ay, Ujú. le enseño esto, pero yo, ¿qué onda? O sea, entonces Mm, es un choque, un espejo diario, 24 horas sí. que obviamente con el compromiso que yo decidí tenerlo en su momento, pues híjole, pues me tuvo, ahora sí que no tenía opción o sea, para mí no era opcional querer modificar cosas o no, o sea, para mí era, güey, tienes un juez enfrente de ti y ya, o sea, ya no hay marcha atrás, ¿no? Ajá. Y yo entiendo, o sea, mucha gente que he tenido mis propias teorías de pues, papás ausentes o que se van o que se enteran y bye, gracias. O sea, digo, esa era mi versión de decir, pues lo hacen porque a lo mejor por el miedo se bloquearon y dijeron, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esto, pues mejor no lo enfrento, ¿no? Pero esa es mi propia visión de que como hombre, como no estamos también acostumbrados a manifestar nuestras emociones, pues llegó de repente un choque como ese pues, híjole, a veces no, pues tu emoción o tu reacción, te puede llegar a bloquear, ¿no? Y tristemente, porque yo digo, de hecho, ayer que hablaba con un amigo de esto, me decía, yo no puedo entender cómo, o sea, yo amo a mis hijos, me desvivo, lloro acá, y yo no sé cómo alguien puede decir, no, pues, gracias, bye. Yo no Ajá. lo puedo creer, o sea, yo no sé en qué, o sea, que no puedan sentir, yo le digo, híjole, sí, y es muy recurrente, lo triste del caso, Fíjate, ¿no? Ociel, pues tú eres papá de dos varoncitos, Ujú. dos niños. Bueno, un adolescente ya y un niño. Niño, ajá. Ok. Yo tuve dos hijos varones y una hija. No es Ujú. lo mismo ser mamá de un hijo varón que de una hija. Ok. Por lo tanto, creo yo, estoy casi convencida, no es lo mismo ser papá de un niño que de una niña. No, A ti no te ha tocado esa experiencia, pero yo has de lo tener he amigos. pedido, pero no. Pero entonces, hablando en el sentido de que tienes miedo a conectar con tu sensibilidad, si tú conectaste con tu sensibilidad teniendo niños varones, imagínate cómo siente un papá de una niña que la Sí. ve tan vulnerable, tan chiquita, tan indefensa, que tu naturaleza es proteger, Ujú. cuidar, ¿no? Entonces, es otro, ¿cómo se Otro llama? Otra boleto. experiencia. Dice mi mamá que una vez
ella me dio unas nalgadas, creo, porque yo, bebita, chiquita, porque era muy llorona. Y cállese, pa. Y mi papá lloró conmigo. Sí, creo. Lloró conmigo. Ajá. Y eso nunca lo hizo con los hijos hombres. Sí. Entonces, y tú dices, bueno, no entiendo porque muchos hombres así tan fríamente dicen bye. Sí. Pues bye, ya me voy. Todo tiene que ver con programaciones psicoemocionales. Cómo está programada la mente de ese hombre está programado para abandonar. Ok. Y ese niño está programado ya para ser abandonado. Todos son programas. Ujú. Y mucho también principios y valores que se insertaron. Esto sí, esto no, esto para mí está bien, esto para mí está mal. ¿Sí? Yo nunca haría esto, yo haría esto. Son tus principios y tus valores tuyos los que te inculcaron. Entonces, son tuyos. Si alguien dentro de sus principios y valores no está ser un padre responsable, pues no le va a doler. Ok. Porque no tiene ese principio y ese valor. Cuando estás yendo en contra de tus principios y valores, que los tienes ahí desde el origen de tus tiempos, es cuando sí hay una reacción de culpa, de arrepentimiento, de autorreproche, ¿sí? Porque tú fuiste en contra de tus valores. Sin embargo, lo decidiste, ¿no? Entonces, aquel que dice que lo ves tan fresco y campante, feliz, y dice, y oye, ¿lo has visto a tu hijo? No, hace como 3 años que no lo veo. Sí. Y oye, de perdida le das dinero. No, ahí que le dé el otro, el que tiene ella. O sea, no le afecta porque no tiene esos principios y esos valores. Que no, sí híjole. Sí, a veces uno no, pues no puede llegar a entender si no entiende su historia, su familia, como dice, sus programas, ¿no? Y el otra vez haciendo, por ejemplo, retrospectiva de otra situación, cuando, bueno, pues la mamá de Max y de Matías, pues son dos mamás diferentes. Pero yo siempre, pues cuando anduve con sus respectivas mamás, digo, no sé si, digo, o sea, la programación de todos los hombres ve como, bueno, por lo menos yo sí miraba como su lado maternal, ¿no? Ya sea con sus sobrinos, cómo se relacionaba con sus papás, el respeto, como que yo sí me fijaba en esas cosas. Yo De decía, ellas. yo decía, mira, se lleva súper bien con su familia, pues tiene respeto, cierto respeto por su mamá y su papá, pues convive con, pues, sus sobrinos, los que sea. Y a lo mejor no necesariamente estaba pensando, va a ser la mamá de mis hijos, sino como que yo es algo Tú de lo... observabas los principios y Sí, los yo lo que valores, yo ¿no? que tenía. observaba en ese sentido, ¿no? Y por ejemplo, en tu caso, el papá de tus hijos, pues no sé si tú desarrollas como ese ojo nada más, pues es mi novio y después ya vemos, o sea, No, ¿cómo yo sí fue? hice un casting. Sí. Aunque yo salí embarazada, no Ajá. fue un matrimonio perfecto, Ok. no. Fue un matrimonio porque, así como muchos, ¿no? De Sí, embarazada, claro. pues nos casamos. Pero tuve tiempo de hablar con él y de que yo interrogaba. Ujú. ¿Y tu papá qué hace? ¿Y tu mamá? ¿Y cuántos hermanos? ¿Y qué esto? Entonces me platicaba, yo le preguntaba mucho de él, de Sí. su vida, lo observaba. Pues él no es de aquí de Ensenada, entonces yo Ujú. lo conocí en el cuartel. Ok. Entonces yo nada más lo veía a él, a su familia la conocí el día de la boda. Wow. Sí, pero sí pude percibir qué tipo de principios y valores, qué Ok. familia venía él. Entonces sí me latió. Y Ujú. pues sí, hasta el día de hoy se comprometió con sus hijos y ahí está. Es un Ok. buen papá, muy buen papá. Lo quieren mucho sus hijos. Y proveedor, a lo que él puede, a lo que él le Ujú. da, sí. Y no sé, creo que de- eliges en base a información que tú tienes guardada. Por eso yo Ujú. les decía a muchos papás que me manifiestan su temor por las niñas. Ay, es que mi hija, papás de niñas adolescentes, es Sí. que tengo miedo que ande con este tarugo por esto, por esto. Le digo, no te preocupes, no te preocupes. Aunque no quieras, ella va a Tú no te escoger. preocupes, tu hija va a elegir uno
parecido a ti, Íngase. aunque se viste y se peine distinto, pero tú, ¿te gustas tú? ¿Te Ujú. gustas tú? ¿Te gusta cómo piensas, cómo actúas, cómo manejas tu vida, qué tanto vale tu palabra para ti? ¿Te gusta? Y se quedan pelando ojos algunos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Algunos así como que, pues no te preocupes. Si tú te gustas, te apruebas, todo está bien contigo, descuida. Tu hija va a buscar uno igual. Esa es la referencia que ella tiene. Pues sí, es el modelo de Ujú. masculino que tiene, ¿no? Igual el niño con el referente a la Y los mamá. que tienen papás ausentes, pues la figura La masculina figura que se le es, atravesó. esa es muy buena observación, Ociel. Ahorita en estos tiempos, ya no tenemos mucho control bueno, yo ya no me cuento, ya soy abuela, Ujú. pero los papás jóvenes como tú están perdiendo el control. A sus hijos los están programando influencers, los están Sí. programando programas, Ujú. videos, eh, videojuegos. Esa información es la que programa. Sí. Entonces, están soltando el control. A veces los dos tienen que trabajar. El niño desde chico trae Ujú. un aparato de estos. Pues, tú sabes que tienes el mundo ahí. Sí, claro. Entonces, con los que ellos se identifiquen o que les vendan mejor la historia, con esos se van a, ¿cómo se llama? A identificar. Sí, porque antes, pues estaba el típico de que, la influencia de tus amigos, pero de alguna forma era un tiempo limitado. O sea, estabas en tu casa Así es. y en la escuela y un Ujú. ratito con tus amigos, pero tenías ese control. Ahorita, pues ya la casa, el espacio físico, pues ya no hay una Lo limitante limita. de tiempo, No, espacio, nada, no, ¿no? no, ya no. Y es por eso que, como tú dices, o sea, puedes estar en tu casa, adentro, en tu cuarto, a un lado de ti, y estar escuchando ahí, no sé, un consejo de un No suicida o sabes no ni sé qué, qué, así ¿no? es. Todo lo que ellos, a lo que están expuestos, no tienen idea. Mira, últimamente he tenido así como recurrencia en casos de niñas adolescentes, niñas, Ujú. que las han llevado porque se autolesionan. Una Ujú. se arrancaba las cejas hasta Ajá. quedarse sin cejas Sí. y otra se cortaba, Ajá. ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y otras más, no voy a hablar de todas. Pero lo primero que yo hago con los jóvenes, que no atiendo muchos niños ni Sí. jóvenes porque no me voy por ahí, ¿no? Ok. Es, ya que hacemos así como un clic, digo, ¿qué, qué youtubers te gustan? Ujú. Pues, mándame videos de ellos. Ujú. Entonces me empieza a mandar los videos que Sí. más te gustan, te han gustado, Manda. mándamelos. Ok. Y yo me pongo a ver, ya sé cómo se están programando. Ok. Y a veces tú, si no tienes un ojo así como el mío, que es muy desconfiado, no vas a ver que ahí en una simple caricatura, en una simple canción, en una Ujú. música, Sí. están programando a tu hijo. Lo están programando y no te das cuenta. Ujú. Y no vas a poder hacer nada porque el que programó o lo que programó un ser humano no es el que lo va a desprogramar. ¿No? Y entonces, por ejemplo, ahí tú qué sugieres, por ejemplo, yo con Max, que ya es el adolescente y trae sus ideas ahí ahorita del comunismo, socialismo, ¿no? Mm. No, no Los- ideas como tal radicales, pero yo sí, o sea, está muy conectado, trae su teléfono y todo. Pero igual todo se lo limito, aunque sea así adolescente, le digo, no, es que ahorita ponte a tocar guitarra, o sea, busco actividades que obviamente mm. le motiven también y que ayuden a desconectarse, o le digo, ¿sabes qué? Pues leer un libro, o sea, estar un poco más cerca de él y no, y lejos de imponérselo, como, híjole, buscando alternativas que también él sienta que, pues, es un beneficio para él, ¿no? Incluso yo se lo digo abiertamente, Max, este momento para que leas, yo sé que quieres estar todo el día conectado, le digo, pero trata de ver lo positivo que es para ti, incluso de sus mismos videos como tú dices, a ver, Max, a ver, pon un video de tu YouTube, el de chiste, haga, o el que viste, o le mando, o yo mismo le mando. Ujú. Ah, mira, vi que veo que le interesa. Y al rato ya veo que en Instagram ya lo sigo, le dio like. Entonces es como, híjole,
No tanto como de FBI o lo que sea, pero genuinamente realmente lo trato de establecer como, híjole, una comunicación un poquito más estrecha, en el sentido de yo preguntarle, ¿y tú qué piensas de esto? O sea, Ujú. ¿tú qué piensas de esto? Ok, él está diciendo eso, pero ¿y tú qué piensas? No, pues yo pienso que esto. Exacto. Ah, ok. Ponerlos Ajá, como, a usar la lógica. sí, y yo mismo, como te repito, sin una intención de imponerlo, es yo siempre decirle, como la plática inicial que teníamos, no te quedes con una sola versión, Max. Ujú, Piensa esto, ujú. piensa las 25 caras de la moneda, ¿no? Y ya se queda así como que, por ejemplo, él es como rockero y así. Le digo, reggaetón. No, el reggaetón es basura. Yo, oye, a Sí, ver, no, no, y lo siento, a ver, ¿tienen cierto éxito? No, pues sí. Todos los reggaetoneros están chafas. Híjole, pues sí, todos. A ver, vamos a ver. Y pues más o menos, ¿eh? Ah, Entonces es como romperle, como un cascarón de sí. decirle, hay algo más allá. O sea, no te encierres en esa burbuja. Incluso si llegas a caer en una burbuja de una idea, siempre trata de estarla como cuestionando, Ujú, cuestionando. O ujú. sea, y yo digo, como yo sé que no voy a poder ni controlar su pensamiento, ni su raciocinio, ni nada, lo que sí puedo hacer es estimularlo a que siempre esté viendo más Exactamente. allá, que se salga, o sea, si cae como en un bache de pensamiento, que se salga, ¿cómo? Pues que siga picando, que siga picando, que siga explorando, ¿no? Sí. Mira, es muy bien, o sea, lo que comentas es como hacerle un blindaje a tu hijo. Ujú, Eh, es como tú adelantarte a lo que le van a decir otros, ujú, a lo que va a estar expuesto desde chiquito, desde chiquitito. Ahorita andan unos movimientos influenciando mucho a la juventud. sí, El feminismo, ujú, la ideología de género, sí, eh, ¿cómo se llama? El liberalismo, que todos los se están yendo a la izquierda, ujú, ¿sí? Están retomando Marx, Engels, ujú, Stalin, el comunismo y el socialismo, ¿no? Lo están retomando de alguna manera, los están conduciendo a los jóvenes, ¿sí? sí, Hacia esos movimientos. Pero son movimientos que pasan por épocas, ¿sí? Pero que marcan a las personas. sí, claro. Entonces, si tú lo blindas al niño desde chiquito y le vas a decir, mira, te vas a encontrar con personas que te van a decir esto y esto, Ujú, pero como dices tú, no te quedes con esa idea. Busca, pregúntale a otro, ven, pregúntame a mí. ujú. Pero si tú le dices ya de antemano, por ejemplo, a mí me decía mi mamá, hija, cuando vayas a la secundaria, ten cuidado, si ves a un viejo escondido, medio sospechoso, detrás de un árbol, esos viejos son a ti. Me blindó. Ok. El día que empezó a pasar eso, yo ya tenía el conocimiento, Ujú, ¿sí? Y así cosas. Mi mamá me blindó a mí, mi mamá me blindó para las drogas. ujú. Así me dijo, con una vez que pruebes, ella también tenía miedo, Sí. ya te vas a quedar loca, ¿sí? Entonces, obviamente ella ya adulta terminó la primaria, es lo que Sí, escasamente lo que ella tenía para sí, decirme, pero claro. me ayudó. Ujú, Entonces, si en casa tú le dices al hijo antes de que se lo diga a otro de una manera, porque él te cree a ti, ujú. antes de que vaya a sociabilizar, su papá y su mamá son los más importantes, todos les creen. Pues fíjate, tan es así que nos creen que vienen los Reyes Magos Ujú. y que viene Santa Claus. ¿Tú Sí, crees? sí, sí, sí. Entonces, a pesar de que van al kinder y otros niños le dicen, no es cierto, no Ujú. existen, ellos no, mi papá me dijo. Sí, claro. Entonces, desde antes de que otro se lo dé, tú ya blíndalo. Entonces él va a poner esa actitud de, a ver esto aquí, mi papá ya me lo dijo, me lo Ujú. advirtió, se le va a prender la antenita. Y tú, por ejemplo, que has tenido pues pacientes jóvenes también y todo, o sea, la misma pregunta que llegué a hacer un momento, ¿cuántos de sus papás tienen conversaciones incómodas con ellas No, no, directamente? no, 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 no.
O sea, yo creo que en mucho tiempo teníamos la idea o la visión de que, eh, yo papá, mientras lo esté mandando a la escuela, ya cumplí con la Sí, educación, ¿no? Y dices, no, o sea, definitivamente no, o sea, en la escuela sí, yo le digo, Max, tú ve a la escuela y ve y aprende y sí, está bien, muy padre, pero finalmente en la escuela pues te van a atiborrar de información que eventualmente en Google la puedes encontrar, ¿no? ujú, Explícitamente le dije a Max, ve a la escuela a aprender a trabajar en equipo, a exponer, al inglés. ujú. Y así te aprendes mil fórmulas químicas, eso, la verdad, A tratar con tus vale, amigos, a me vale churro. sociabilizar. Ajá, a socializar, Sí. a hacer amigos, todo, todo. No, pues sí, todo. Y yo tengo años, ¿no? En la secundaria sembrándole esa idea de que yo le digo, Maxi, a mí me traes un 10 perfecto, pero si traes broncas con compañeros, esto para mí, la verdad, no, el 10 no significa absolutamente nada, ¿no? Ujú. Y Ahí esos son principios y valores, así es. ajá, pero te digo, porque realmente nos hemos metido mucho y hemos entendido y más bien he vivido esa parte de que de repente ya de grande llegas a un trabajo y no puedes socializar, no puedes conectar con la gente y eso a veces te abre las puertas de una manera que ni tu título de doctorado, maestría te lo Nada, da, ¿eh? así es. Hay dos habilidades que en este tiempo van a ayudarle a muchos a tener éxito, a triunfar en lo que se propongan. Dos habilidades. Una es hablar en público Ujú, y la otra es saber hacer amigos, como ujú, dice Dale Carnegie, ¿no? ujú. Cómo hacer amigos e influenciar a las personas. Sí, Esas dos. De ahí en fuera, el currículum que quieras. sí. Pero si tú aprendes a hablar, a comunicar, que ese es el hablar en público, porque un público puede ser una persona, pueden Ujú, ser dos personas, sí. y tú sabes comunicar, tienes las puertas abiertas en todos lados. Sí, porque lo de habilidades, conocimiento, pues ya hay robots que vienen a hacer eso, ¿eh? Sí, a sustituir tantas cosas. Entonces, haz lo que un robot no puede hacer, Así es, ¿no? para que asegures tu Conec- futuro, ¿no? conectar con la gente, un libro que leí que hablaba de la automatización, decía, estudia algo que sea difícil de explicar qué haces, ¿no? Ándale, ándale. Y eso es complicado que te lo pueda replicar un robot, ¿no? Exactamente, Sí, sí. y la parte, por ejemplo, este, ¿qué cosa tú crees que como mamá jamás podrá, o bueno, y en tu vivencia, ¿no? Con el papá de tus hijos, que tú dices, pues es que esta parte de papá, pues yo no la puedo suplir. Y más te lo pregunto porque ahorita pues está de repente la moda de la mamá y papá y La mamá la mamá luchona, luchona y sí, todo ese rollo. mamá papá. Sí, y no es por burlarme, digo, No, no, realmente, pero es así, sí, o es sea, así. ¿qué parte Belia, pues, no puede o no podrá sustituir en lo que tú viviste con el papá de tus hijos? O sea, ¿qué les ofreció a ellos que tú dices, pues es que yo como mamá, por más que hubiera querido hacer, Sí, pues no no, lo puedo hacer? definitivamente son muchísimas cosas que jamás una mamá, por más eh, buena mamá, proveedora, no lo va a poder suplir. Ella no lo va Ujú, a poder. Va a quedar ese huequito ahí. Por eso muchos niños buscan que el tío, que el primo mayor, que el ujú, abuelo, porque requieren tener ese referente masculino. Sí, lo requieren. Esa practicidad, esa autoridad. Cuando un niño siente que el tío, el papá, el hermano mayor le impone autoridad, a la vez se siente protegido, ok. ¿sí? Se siente protegido. No es lo mismo una mamá autoritaria. Sí la obedezco porque es Ujú, autoritaria y le obedezco, pero yo no me siento protegido por mi mamá. ok, Hay un, pues, no sé si sea algo innato ok. en el humano o nuestra evolución, ¿sí? Pero pues si nos vamos al tiempo de las cavernas, el Ujú, papá traía la flecha, traía el cuchillo, la mamá traía el seno y daba de comer, ¿sí?
y escondía y la mamá también tenía miedo, Ujú, pero el hombre era el que salía a dar la cara, ¿no? ujú. Entonces, esa sensación de estás ahí cuando te necesito, yo sé que cuento contigo, que tú me vas a defender, ¿sí? Esa no la puede suplir la mamá, la Sí. verdad, la Sí, verdad. sí, es como que la parte, a lo mejor se puede decir como física, como tú dices, ¿no? Que la fortaleza física, podría decir, porque finalmente, pues sí, o sea, Ajá. sí puedes sentir protección de tu mamá en alguna Hasta cierta parte, edad. ajá, hasta cierta edad, pero digo, finalmente tienes que contrastar, digo, y es parte de tu formación de tu personalidad, ¿no? Es como contrastarte, compararte con alguien más, ver tus similitudes, tu Ujú. modelo a seguir. Sí, Digo, finalmente es eso. Y igual pasa también con las niñas, ¿no? Las niñas, pues se reflejan diferente con su papá, es como el modelo hacia a que quieren aspirar, digo, si le gustan los hombres, hay un ¿verdad? tiempo que están enamoradas del papá, Exactamente. Y celosas de la mamá. incluso los hijos también, ¿verdad? Los Sí, hijos también también. están enamorados de su papá. Ujú. Sí, sí. Es que no somos nada más, somos un universo, Ociel. Estamos influenciados por la sociedad, por la genética, por el tipo de cultura, el tiempo en que nos tocó nacer a Sí. todos, el tipo de información que recibimos, de educación. Entonces no podemos encajonar, pero los roles de un padre y una madre, de esos arquetipos, van a seguir siendo mientras seamos la especie humana. Ujú. Mira, imagínate que hay una convención intergaláctica, ¿ok? Sí. Y ahí cada planeta de cada constelación, de cada, no sé cómo se llame, Vía Láctea o lo que sea, de cada sistema solar, va a mandar una pareja representando a su especie, Ujú. dignamente representándolos. ¿A quién mandarías tú? Pues ¿Te das cuenta? sí, sí, sí. A ver, aquí en la Tierra, la especie humana, estos dos nos representan. No, es imposible. Gracias a estos dos, nosotros nos reproducimos, Ujú. hacemos familias y tenemos una sociedad. ¿A quién mandarías? Híjole, no. ¿Mandarías a esos hogares monoparentales para que nos represente a la especie humana? No tengo nada en contra, Sí, ¿eh? sí, sí. Nada. Al contrario, tengo cariño, Sí. afecto y muchas amistades. Lo que te digo es, esos roles no los puede suplir nadie. Ujú. No los puede suplir. Si, tiene que haber una figura o alguien cercano que me alimente como esa parte de mi especie, Sí. de mi condición humana. Sí, o sea, finalmente son como, ajá, cada cultura, incluso cada religión, cada forma de ser, pues son ingredientes diferentes. Es como Ujú. querer hacer un caldo con agua y carne nada más, ¿no? Pues ocupas verduras, Así es. especies, cocción a cierta Ajá. temperatura, tiempo, o sea, híjole, son, sí, o sea, no podrías mandar, no podrías resumir nuestra capacidad humana en dos personas, ¿no? En dos personalidades sería imposible. Sería Sería imposible. injusto, ¿no? Ahora, la persona que no tuvo a nadie de referente, ya sea mamá o papá, que Ajá. solo tuvo un padre o una madre, tampoco es una persona que ya está echada a perder y que No, no, para no, no, nada. no, no, Ajá. no. Pero lo que se estudia en la psicología, en la estadística, en todas las culturas, ya en terapia la gente siente un vacío. Ujú. Dice, a mí me hubiera gustado tener un papá, me hubiera gustado que mi mamá estuviera conmigo, conocerla. Siempre sienten un vacío, pero son personas exitosas, Ujú. que también hicieron una familia, que ellos no hicieron lo que les hicieron, ¿me explico? Sí. Entonces, como el chico del podcast que me mandaste, así Ajá, mira, el de una Alan probadita me Aguilar. dijiste, o Sí. sea, como él no se identificó con el rol de su papá, Ujú. él decidió otras cosas, ¿no? Así, hay muchísima gente, pero pues es que la genética viene de dos linajes, el linaje de tu padre y el linaje de tu madre. Ujú. Y ya los rusos demostraron
En la genética viene información de tipo cognitiva, emocional, incluso el lenguaje. Eso de que dicen, voy a adoptar a un niño chinito para cuando crezca me Sí, enseñe chino, ¿no? sí. Pues es casi muy real, Ujú, porque en su genética trae un linaje de ese idioma. ujú. Ujú. Entonces, es así como el ser humano funciona, es inherente a su especie, A su a naturaleza, su ¿no? naturaleza, sí. Y un tema que bastante delicado, pero que yo sé que lo puedo abordar contigo porque es algo incluso a lo que te has dedicado un tiempo, ¿no? Dar Sí. conferencias. Y es un tema que ayer precisamente estaba hablando con un amigo que en una de sus terapias con el psicólogo, con su hijo también, que le dijo que pues tenía que trabajar la posibilidad o el hecho de perder un hijo. Ah, Y él fue como que no, o sea, cualquier cosa, pero no. mira, yo Ay, sí me andaría con cuidado, Ciel, la sí. verdad, porque yo lo hice. Ujú. Yo hacía ese tipo de trabajo y mi hijo murió. O sea, previo a esa Sí, situación. claro, claro. Wow. Y de hecho yo diseñé una dinámica. Ujú. Yo la diseñé de principio a fin, de apertura y cierre, y a los años mi hijo falleció. Entonces, yo sugeriría que mejor no, Ok, porque estoy hablando que nos programamos. ok, Entonces, yo sugeriría que mejor se programe para nunca perderlo. ok. Eso sí, que trabaje y se programe, ¿sí? De que no. Y cómo trabajar la fortaleza de otras maneras? No, no visualizando tanto ese hecho en No, no, específico, no, ¿no? no, es que eso, O sea, realmente no estás preparado para esa situación. nadie es lo más doloroso, la pérdida más dolorosa yo creo que pueda tener un ser humano. Ujú. Entonces, yo si fuera mi paciente jamás le pondría a vivenciar un hecho Ok. y meterlo en emoción, porque es meterte en emoción, en miedo, en terror, en negación, Ujú. porque para el subconsciente da lo mismo que lo estés A imaginando que lo a que lo estés. estés viviendo. Ujú. Entonces te estás programando. No quiere decir que el programa que tengas insertado se va a ejecutar. Puedes morirte con el programa Sí, y claro. nunca se ejecutó. Pero si se dan las circunstancias, el tiempo, el contexto, las situaciones, las personas, lo activa. Ok. Entonces, mejor no. Mejor es que sí trabaje, pues, por ejemplo, lo que es natural, ¿no? La pérdida de papá, de mamá, del Ujú. abuelo, de la Sí, abuela. Sí, eso sí, pues es la sí. naturaleza. Por obvio, por ende, damos por hecho que un día mamá se va a ir primero que yo, papá, porque es natural. En eso sí podemos trabajar. Claro. Ok. Y también es igual de doloroso para que Sí, tú claro. tengas como un recurso cuando ese momento llegue. Ujú. Ujú. Como ya lo ensayaste. Entonces, pero entonces sí, lo sano sí sería trabajar a lo mejor la muerte de un papá. Eso sí sería más sano. Podría, no es que sea sano o no, sino es un recurso que tú puedes adquirir, Ujú. ¿sí? O sea, como te fuiste a Home Depot y te compraste una caja de herramientas buenísima, Sí. que no la vas a ocupar ni hoy, ni mañana, ni pasado, pero ya la tienes, ¿sí? Muy buena herramienta. Ujú. Es esto, ese tipo de trabajos en terapia son herramientas que se quedan contigo. Sí. Y el trabajar esa parte, digo, no sé si es parte de trabajar o sea la cultura. Mi papá, pues que es chino, llegó un día, ¿no? No, pues aquí están los papeles, ya tenemos terrenos todos, aquí está pagado todo lo tuyo y el cajón y acá y tú puedes ir ahí y todo. Y yo, acá digo, como, sí me sorprendió un poquito y más, digo, porque en mi entorno la cultura, no sé si es por la cultura mexicana o latinoamericana, pues es algo en lo que nunca pensamos. Bueno, si con trabajo prevemos nuestra jubilación, ¿verdad? Mucho menos vamos a prevenir o comprar por adelantado en el hoyo ahí donde nos van a enterrar. Digo, mi papá hizo ese ejercicio y realmente yo lo tomo como un aprendizaje. O sea, mi papá abiertamente me ha dicho, yo
parte de lo que yo estoy trabajando, mis activos, mis rentas, lo que sea, yo cuando me muera, yo me quiero ir a un asilo de superlujo, yo no quiero andarle quitando No, pues si ya tiempo está muerto, ni ¿para qué se va a poner asilo? Antes de que se muera, ¿no? de que, Es que comentaste que dijo tu papá, yo cuando me muera me quiero ir a un ah, asilo. no, perdón, perdón. Antes de que se No, muera. bueno, eso ya fue cuando lo del hoyo, ¿no? Pero más bien él está trabajando ahorita una gran parte de su economía o de su jubilación, perdón, eh, para no depender de nadie. ¿Qué edad tiene tu papá? Tiene 66 años, Sí, se ve súper joven. 57, ajá. Y Ah, y yo, está preparándose para su vejez. ajá, sí, sí, yo no quiero que ni me anden trayendo acá, ¿no? Yo quiero un asilo acá VIP, Mm, no quiero darle molestias a nadie, no quiero que me den nada, así. Y ajá. yo, órale, qué moderno. Bueno, es que somos tan, ¿cómo te diré? Eh, tan mansitos, Ujú, tan obedientes, que ya no nos cuestionamos nada. sí, O sea, estamos ya tan programados que nazco, crezco, me reproduzco, ajá, hago pipí, popó y muero. sí, claro, Y ya. ajá, Pero, ¿por qué no ir en contra de esa programación y decir, ¿y por qué me tengo que programar para morirme? ¿Por qué ujú, no te programas para vivir? ujú, A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que pueda pasar? sí, Lo peor que pueda pasar es que vivas nomás 150 años y ya. O 120, bien vividos. sí, Porque también es otra programación mental. Otra idea limitante es que no, ¿para qué quiero vivir 100 años y voy a estar todo todo, fregado? ajá, Pues es una idea limitante, es claro, una creencia limitante. Tú creas en tu realidad lo que crees. sí, Así como dice el meme ese que ya está bien quemado, ¿eh? Pero es así. Tus creencias crean tu realidad, tu salud, tu economía, tu relación de pareja, todo tus creencias, tus programas psicoemocionales. sí, pero digo, finalmente eso de mi papá yo lo tomo como, o sea, mi papá ahorita vive, de hecho, pues su compadre y amigos que se jubilaron casi al mismo tiempo, o sea, dicen, no, yo no puedo trabajar porque se me sube la presión. Mi papá sigue Sano. trabajando el mismo ritmo como antes, después de jubilado. Igualito, ahorita sigue trabajando, ¿eh? Pero él se ha cuidado su salud Sí, 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 siempre. sí, siempre se ha cuidado, pero es esa parte de, ok, ahorita él sigue trabajando como si nada, pero también ya está o sea, él está Ajá. preparando Siempre su quiere calidad de terreno vida. y acá y por acá, yo digo, o sea, para mí está muy bien porque digo, alrededor de mí veo, señores que pues andan batallando, que pues dependen de los Ujú. hijos, toda esa situación que en su momento pudiste haber dicho, no, pues a lo mejor ni llegaba, pero es muy probable que llegues. Sí. Y Y muchos están llegando, fíjate que ¿eh? esa es una mentalidad muy masculina. Sí. Sí, es así ser práctico, lo que es. Ajá. Pero que no sea tu prioridad, Sí, no, no sea tu completamente. enfoque, ¿no? Sí, ¿Cómo darle ese equilibrio, ese balance de, ok, sí ser previsor, sí. pero también vivir tu presente, ¿no? Fíjate que hablando de las cosas esas raras, ¿no? De que mi papá manifiesta, yo desde que recuerdo, no te puedo decir qué edad, pero desde hace muchísimos años, mi papá siempre ha dicho, es que ya nada más me quedan 45 minutos de vida. Y yo llegué a llorar, mi hermana, En una de serio. mis hermanas dice, ay, a mí me daba mucho miedo, y todavía le da miedo. Cuando mi papá decía eso, yo me encerraba y lloraba porque decía, ya se va a morir mi papá. No sé, ¿qué te gustan unos 45 años diciendo eso? Puta. Y lo sigue diciendo. Y- Entonces de repente toca el tema de la muerte y dice mi papá, no, pues para los 45 minutos que me quedan. Entonces, hablando de esos temas así metafísicos, esotéricos, puede tener algo que ver, Ajá. porque cuando tú a nivel, somos electromagnéticos, tú a Ujú. nivel del electromagnetismo buscas algo, esto te huye, es como dos Sí, imanes, ok. se repelen. Ujú. Entonces, si tú estás buscando, invocando, mencionando la muerte, ella te va a huir. Ok, sí. A que si le sacas la vuelta, ella te va a Ajá. perseguir, Sí. ¿sí? Entonces,
volviendo ya, ¿no? Fuera de esto que está medio raro, es, sí, prepárate, pero que no sea así como aprensivo, como un Ujú. afán, o como una prioridad, no, algo natural Sí, que que no te quite tu energía, ¿no? no, 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 O sea, es que ya tengo esto para allá, por si ya está pasa, listo eso. bye. Ahora todo para disfrutar Sí, aquí y no, o ahora. sea, incluso Sana me decía como, ay, ¿por qué puede ser tan frío? Yo ni siquiera pienso en eso. Yo, pues es que también o sea, o lo evades completamente o lo Ajá, abordas desde una practicidad, como tú dices, pues abórdalo tampoco sin estar pensando ahí, ¿no? Pasando todos los días ahí por el panteón. Pues no. O ¿no? sea, O traerlo como un pensamiento sí. obsesivo, ¿no? Ajá, claro. ¿No? O sea, yo sí lo veo como esa parte práctica que sí es como, no, sí. O sea, sí hay que pensarla. Y mi papá sí no, me lo dijo así lo más natural. Ahí está un papel, como ir a haber comprado un carro, lo que sea, y ahí está y todo. Y yo, ok. Pero para mí era como, no, esos temas no se tocan. Tabús. Pues, ajá, o sea, sí tócalos, como tú dices, tócalos, pero que no te roben esa energía, ¿no? Así es. No, no voy a dormir hoy porque, híjole, ya tengo preparado el terreno ahí, pues no necesariamente. Por ejemplo, ay, ¿y si el asilo lo cierran antes de que yo me vaya a ir? No, ay, ¿y si me toca un compañero muy latoso? Ajá. Ay, ¿y si me tengo que traer pañales y me cago en los calzones? O sea, ya estás obsesionado por eso. O sea, Sí, ya sí, no sí. vives el momento, no vives la juventud mucha o poca que te quede. Sí. Y tú, por ejemplo, que has trabajado con muchos papás, hombres, bueno, tanto en los talleres, digo, Sí, como pacientes, me imagino. sí, Tú que realmente, digo, así como dijiste, no, yo a todos los marinos ya los miraba, traían ahí un cierto perfil, lo que sea. Pero en la cuestión ya de ser papás, ¿tú qué sientes que todavía en general como sociedad nos falta por trabajar? O más bien, sí, ¿tú qué consejo le darías si yo llegara contigo, Belia? La verdad, pues voy a ser papá, pero pues no sé. O sea, no sé si quiero o no quiero. O sea, realmente, ¿tú qué podrías, pues, decirme a alguien que, pues, anda como, pues, como perdido, ¿no? pues, híjole, es una respuesta que es muy larga y muy individual, ¿sí? Ajá. Porque cuando a una persona le pregunta a un terapeuta, a un psicólogo, Ujú, que no espere una respuesta, que ujú. espere preguntas. Ok. Siempre es así, porque ese es nuestro trabajo. Si tú le preguntas a un guía espiritual, sí te va a aconsejar, Ujú. pero si le preguntas a un profesional, no te va a aconsejar. Te va a confrontar con tu Sí, situación, ok. ¿sí? Este, ¿Cómo te sientes? No, pues es que tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? Ajá. No, pues a fallar, a no poder, a perder mi libertad. Este, ¿De qué manera perderías tu libertad? ¿O cómo fallarías? Entonces, hazte Ok. tú esas preguntas. Ujú. Ese sería yo lo que, si podría decirse un consejo, ¿no? Pregúntate tú las cosas, no esperes ir a pagar una terapia. A Sí. ver, ¿a qué le tengo miedo? A Ujú, ver, ¿por qué no quiero? ¿Es por el niño o es por la mamá del niño? ujú. ¿A qué le tengo miedo? ¿Al compromiso? No, no le tengo miedo al compromiso, pero no quiero estar con esa mujer. O sea, pregúntate tú y tus respuestas las tienes tú. Sí. Es muy sencillo, ¿sí? No estaba en mis planes. Haz una visualización. Visualízate ya con un hijo, Ujú, naciendo, bebé, que lo llevas al kinder y siéntete. ujú. Siéntete tú como, ¿qué vas sintiendo? Y eso te va a dar tus respuestas. Sí. Ujú. Eso más o menos es lo que se hace en terapia, ¿no? Ay, ¿cómo la ves? Que estoy indeciso porque pues estoy ahí nada más por mi hijo, muchos así, ¿no? No, pues nada más estoy ahí porque está embarazada mi novia, O la contraparte, yo no quiero estar, ¿no? no Y quiero huye. estar. Ujú. Entonces, ahí Pero van, igual también si te haces esas preguntas, puedes sí querer estar, así es. ¿no? Por eso te vas indagando, te vas Sí. interrogando qué es en realidad lo que te está generando ese malestar emocional en ese momento. Tus respuestas las tienes tú. Y ahorita, bueno, ahorita pues, sigue pensando eso que me estás diciendo de las personas que
pues que se desentienden. Digo, es una frase que hace mucho tiempo escuché, que como haces algo, lo haces todo, ¿no? Como Y, eres en un lugar, eres en todas partes. ajá, como haces una cosa, lo haces en lo general, pues todas las cosas. Y pues yo me imagino que pues así vas a ir por la vida evadiendo otras situaciones. Imagínate eso que tiene cierto peso, pues yo no me quiero imaginar las cosas que no tengan tanto No peso, tengas el ¿no? valor de enfrentar. Sí, sí, efectivamente, porque otra vez volvemos a la programación. O sea, estás programado para fracasar en lo que te propongas, Ujú. en emprender un negocio, en una carrera. Vas a dejar todo a medias, a la mitad, vas a huir cuando ya estés a punto de lograrlo, porque ese es tu programa. Y tú me vas a dar la razón y te va a corretear toda la vida, ¿verdad? Así es. Digo, a mí me ha pasado de que no quieres resolver ciertas situaciones Se te van a repetir. y a un año, es más, 6 meses, un año, 5 años o 10 años, que ya no, como que tú piensas que ya se olvidaron de ti, ahí te viene Pero es que no es tal, que te ¿no? persiga, en ese No, ahí sentido lo no. traes, pues lo traes dentro, Es que ¿no? tu programa se está activando Ajá, otra sí. vez, porque tú necesitas volver a experienciar lo mismo, porque ese es el programa que se activa. Necesitas experimentar el miedo, la inseguridad de, de enfrentar algo y resolverlo. Ujú. Entonces se te presenta de una manera, de otra, o la misma se te Hasta repite, que hagas conciencia, hasta que lo te veas y digas desprogrames, hasta aquí, hasta ¿no? que te desprogrames y te reprogrames para, ¿cómo te diré? Para tener el valor de enfrentar algo hasta a la última consecuencia. Ujú. Cuando tú logres cambiar, desprogramarte y reprogramarte, pues ahora tu programa es otro. Sí. No sé si lo puedas comprender, ¿no? Sí, pero Pues es a yo partir de trabajo la mucho. conciencia, ¿no? A partir de verte en esa situación y decir, oye, estoy haciendo esto. O sea, verte como fuera de la película y a partir de Sí. ahí tomar la decisión de querer cambiar tu programación. Mira, mm, no es tan sencillo. No, Es no es como tú tienes sencillo. ahí esa computadora o Ujú, esta cámara y yo la veo y soy consciente que está mal programada para la luz de nocturna ujú. y me hago consciente y bueno, ya hice conciencia, ya se le quitó ese programa, ese error, no. No, no, no. Es igual con nosotros. Sí. Lo primero y lo principal es que te des cuenta, que hagas Ujú. conciencia, eso sí, pero después tienes que buscar una manera de sacar, a ver qué Trabajarlo. día hablamos de cómo se programa y por qué hablo tanto de la programación Sí. psicoemocional, de las creencias, pues es en lo que, en mi rama en la que yo he Ujú. trabajado toda Sí. la carrera, el ejercicio de mi profesión y utilizando técnicas, metodologías para encontrar otro resultado. No, y yo lo creo. Y yo tan lo creo que de repente, digo, tengo más de 2 años en un proceso terapéutico, eh, que tengo resultados que empecé a trabajar hace 2 años. Mm. Y yo creo que es donde radica muchas veces el, el que, bueno, yo me imagino, ¿no? De no quererte acercar al proceso porque pues uno piensa que vas como al mecánico y te cambian las bujías, el aceite y ya sales, ¿no? Pero no, o sea, es un trabajo profundo que requiere tiempo, Pues depende, o si requiere, el ¿no? qué corriente esté utilizando el terapeuta, porque hay Ajá. unas muy rápidas y prácticas y otras Sí, hay sí, sí. que llevan un proceso Ujú, más psicoanalítico, más detalladito ujú, y que está muy bien, porque mira, nosotros nos programamos a base de repetición, ujú, repetir algo, repetirlo hasta que ¡pac! Se ujú, instala el programa. Entonces, estar en terapia es como estar repitiendo, ¿sí? Una actividad psicoemocional que no harías si no estuvieras en terapia. ujú. Entonces tú ahí tienes retos, tienes Sí, metas, tienes objetivos, tareas que te pone el terapeuta. Entonces tú te estás reprogramando con eso. sí. Muy bien. Ujú, Pero hay otras técnicas, mm, por ejemplo, si alguien viene con una fobia terrible a salir a los espacios exteriores, pues no vamos a esperar 2 años para quitársela. sí, no, claro, claro, claro. Hay que quitársela lo Sí, más rápido que se sí, pueda. sí, sí. Si se puede antes en la misma sesión, así. Ujú, Entonces, depende, ¿no? Pero
estar en terapia es como ir al dentista, Sí, como ir al peluquero. Ujú. O sea, es padrísimo nada más decir, pues, ¿sabes qué? Hoy quiero hablar nada más. Y ya con eso, ¿sabes por qué mucha gente? El otro día estaba oyendo esto que me pareció algo muy interesante. Porque ha aumentado el cáncer en muchas sociedades, sobre todo católicas, porque cerraron los confesionarios. Ah, Con solo el hecho de ir a hablar, sí. ya es una terapia de liberación. Ujú. Entonces, mucha gente dejó de ir al confesionario. Para eso servían los confesionarios, fíjate. Para eso, para sacar. Ujú. Entonces, ya no van al confesionario, pero tampoco van a hablar con alguien, ¿no? Sí. Y menos los hombres. Sí. Los hombres no hablan ahí en la bolita como las No. mujeres, Sí, no. ¿sí? Fíjate que el que más habla de sus cosas, de sus problemas, de sus errores, de lo que quieras, es el que más a gusto anda y el que casi no se enferma. Sí. Y mucha gente dice, ay, vienes a hablar de lo mismo. No, a Ay, mí, otra vez. a mí no me gusta ventilar mucho mis cosas, pero para eso voy a terapia. Exacto, Para y que no. claro. Pero no, yo sí, o sea, definitivamente, y lo recomiendo y con amigos. Y aunque unos se resistan, pues yo Ujú. les sigo diciendo. O sea, Sí, van diles. y chocan y vienen, no, y es, no, yo creo que voy a terapia mejor. Así es, o No, sea, es como, me voy a ir a cortar el cabello, voy a ir a sí, hablar con mi terapeuta, porque él tiene una ética, es confidencial, sí. ¿sí? No te va a juzgar, no te va a Ujú, enjuiciar, te va a facilitar, para que te veas tú, para que encuentres tu propia solución, no te va a resolver la vida, ujú. y está muy padre. Sí, al final es irte conociendo, o sea, ir viendo, bueno, para mí me ha ayudado muchísimo en mi reconocimiento, ¿no? Ujú, De oyes, pues yo soy así, o sea, yo antes me sentía diferente o que no podía ser más extrovertido o me sentía ujú, cómodo, me siento cómodo de repente siendo ermitaño o disfruto como mi soledad, ajá. leer, cosas así. Y de repente miraba más gente así, más ruidosa y todo, y yo decía, no, pues a lo mejor algo tengo, ¿no? Y no, era aceptarte que pues cada quien disfruta cosas diferentes. Ujú, así Y eso a mí es. me ayudó a sentirme cómodo con mi forma, nada más. Ujú. Y pero es parte de, o sea, el conocerte te ayuda a fortalecer a lo mejor o si quieres, digo, si quieres subir algunas otras cualidades, por ejemplo, si yo soy de repente un poco más introvertido y digo, pues me sirve en ciertas situaciones ser un poquito más extrovertido, pero que lo haga con conciencia y como, Como un desafío para ti ajá, como mismo. un desafío, no como una tortura, ¿no? Ah, sí, Porque así es. puede llegarse a tornar de esa forma, ¿no? Pero, híjole, pues, ¿qué más te puedo decir? Ya nos echamos 1 hora y media. Wow, no, pues estuvo Muchas gracias, rapidísimo, Delia. Trofeo Ciel. ¿Qué quieres agregarnos? ¿Qué Pues más te voy a decir? yo quiero felicitarte, Ay, de muchas verdad, de gracias. corazón, y darte las gracias a nombre de muchas mujeres, sobre todo de las chicas ya de tu generación o los que vienen, que van a empezar la aventura de ser papá, ¿sí? Sí. Y que, pues que sigas. Sigue ya llevando esta información. Lo que más enriquece son las experiencias de Ujú. cada uno porque otro se puede identificar con esa experiencia. De verdad, gracias a nombre de los niños que vienen, de las niñas que Sí. vienen, de los muchachos que van a ser papás o piensan ser papás, porque sé que a más de 5, a más de 10, esta información les va a ayudar Sí, muchísimo, estoy les va a apoyar. segurísimo Claro que que sí. desde tu punto de vista, de la contraparte, que es la mamá, híjole, pues nosotros tenemos que, de repente, el rebotar información con un perfil, pues, diferente, que es el varón, la mujer, Sí. pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda pues para mí es subirle un poquito la rayita o el estándar de cómo educar a nuestros hijos, cómo acercarnos a nuestros hijos y que finalmente
pues estos hijos finalmente se van a incorporar a una sociedad y eso se nos va a regresar de alguna forma, ¿no? O sea, esa persona, bien o mal que la integres tú, pues te puede causar algo en tu contra o algo a favor de todos, Fíjate, ¿no? qué interesante. Una paciente llegó una vez, eso jamás se me olvidó, yo no lo oí en la universidad, no lo leí en ningún libro, nadie me lo ha vuelto a decir, pero me pareció algo muy atinado. Ella me dijo, yo quiero educar, estoy educando a mi hijo en defensa propia. Wow. Wow, un niño como de 10 años. Entonces dice, porque yo sé que todo lo que él haga y le haga feliz, me va a hacer feliz a mí. Pero todo lo que él haga y lo haga infeliz o, o haga infeliz a otros, me va a hacer sufrir a mí. Ah, Wow, a mí me gustó mucho eso. hoy sí, ¿eh? Sí. Entonces, yo se los comparto. A los hombres les digo, ve con tu hijo y edúcalo en defensa propia. Sí, completamente. Claro. Oye, es que buena frase. Sí, está muy, muy padre. Nunca lo había oído, te digo. Sí, con eso creo que cerramos perfecto Muy con eso. bien. Muchas gracias, Delia. Gracias, Ociel.